gusta a mí exponer, no imponer ninguna idea. Voy a decir la lógica, el argumento, y sí con toda la confianza, que me termine de exponer los argumentos, sí me gustaría muchísimo que lo cuestionen el que no está de acuerdo, o discutirlo, digo, porque lo que voy a decir no voy a entrar para nada en el tema de fe. Me refiero, porque si entraríamos en ese tema, estaría de más esta plática. Me refiero, si uno tiene fe ciega y no cuestiona nada, pues, ok, entonces no le molesta nada y no voy a entrar solamente con un análisis totalmente racional y lógico. Es decir, quiero darle absolutamente ese enfoque. Independientemente de que tenga, pues, obviamente, la fe y no necesita, pero de todos modos surgen las inquietudes. Incluso el que tiene mucha fe, igual le molesta el hecho, y no somos nosotros solamente, esto es algo histórico. En nuestras fuentes se menciona que el gran líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, el que transmitió la Torá, él le preguntó a Dios esa pregunta, y cuando en la Torá se menciona que le dijo, Hodienina derajeja, hazme conocer tus caminos, dice, ¿cómo actúas? El entendimiento de esa pregunta es que le preguntó por qué gente buena que le va mal y por qué todas esas injusticias que suceden en el mundo. Dice, obviamente que Moshe no tenía la menor debilidad de fe, hablaba con Dios directamente y en ningún momento tenía la menor duda. Sin embargo, igual a él le molestó esos hechos y se lo preguntó a Dios. Por eso no forzosamente hacer estas preguntas y analizarlas están peleadas con la fe, porque igual vemos esos hechos. Okay. Vamos a comenzar. A mí me gusta en este tema empezar con una analogía muy sencilla y a la vez muy lógica, para dar también paso a lo que quiero explicar, como les dije, a llegar a entender con lógica por qué no podemos entender. Cuando nos hacemos esos cuestionamientos, nos hacemos esas preguntas, la primera visión que voy a entrar para empezar a abordar el tema es, vamos a ubicarnos. Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, de alguna manera estamos juzgando. Vamos a hablarlo así directamente. Ponemos a Dios en la silla de los acusados y estamos juzgando y diciendo si está correcto o no correcto lo que hace en el mundo. Entonces estamos fungiendo como jueces. Y para fungir como jueces, como cualquier juez que va a juzgar cualquier situación, tiene que tener por lo menos las evidencias para dictaminar, para juzgar. No cabe, incluso me voy a ir, un ejemplo, un juez recibe una información hasta de miles de personas que atestiguan que fulano asesinó a alguien. ¿Ustedes creen que con eso es suficiente para sentenciarlo? Puede ser que sí es cierto, pero mató con valentía a un terrorista, salvando a miles de personas, arriesgando su vida, y en vez de acusarlo, ese sería condecorar a esa persona. Sí, es cierto que mató, para que vean en qué circunstancias. Entonces no cabería, no ser un juez justo que pueda sentenciar sin tener las evidencias, sin saber qué fue. Entonces el primer punto y absoluto que tenemos que tener en cuenta, y no soy abogado de Dios, no necesita, y se me refiero, no vengo a defender, como les dije, no voy a hablar de fe, sino de lógica, de razonamiento, es que está totalmente fuera de contexto que nosotros, que no conocemos pero nada de la inmensidad de la creación, de lo que hay más allá, conocemos solamente lo que vemos superficialmente, los hechos externos, y en base a eso nosotros juzgamos y sentenciamos. Tenemos idea que es otra dimensión, que es la eternidad, que es Dios, que es la persona, que es el alma. No importa quien lo quiera aceptar o no, algo tiene que haber, alguna fuerza que creó todo esto, porque es absolutamente ridículo llegar a pensar, decir que se hizo de la nada, de una explosión,
algo tan sofisticado y tan complejo. Siempre digo de que el que dice que el ser humano pudo haberse hecho, no sé, evolucionando con millones de años, tiene que aceptar que una cámara fotográfica también se ha hecho de la misma manera, y nadie lo acepta, y el ojo es mucho más sofisticado que una cámara. Entonces, si una cámara no se puede hacer ni en millones de años, todos lo entendemos, porque tiene una función específica, por decirlo, ¿no? Sin entrar, no quiero entrar en ese tema, pero ok, tenemos incluso la ciencia, con todos los adelantos y mis respetos a la ciencia, con todas las investigaciones y demás, termina de entender por qué una mariposa tiene cierto color, o por qué esto, o qué le dio la vida, o cómo. No hay respuestas a eso. Tenemos que estar conscientes de la limitación que nosotros tenemos como seres humanos ante toda la creación. Por más que usemos la inteligencia y deseamos ser superior en este mundo, me refiero al ser inteligente más allá, pero eso no nos permite, pero ni en lo más mínimo, llegar a entender todos los misterios de la creación, que nunca, jamás podríamos llegar a terminar de entenderlos. Por lo tanto, no conocemos la película completa. Entonces, y al no conocer la película completa, como un crítico de cine que entra a ver una premiere de una película muy exitosa, vamos a hablar tipo de misterio, de Agatha Christie, algo de ese tipo, y al día siguiente escribe en su crítica que la película es absolutamente de bajo nivel, nada inteligente, y el director, un Spielberg o alguien, enojadísimo, la cuestiona: ¿cómo te atreves a dar esa opinión o esa impresión? ¿En qué te basas? Es muy sencillo. Dice: me baso en que era muy evidente quién era el asesino. Una película bien hecha, inteligente, no lo pone tanto en evidencia, ¿no? Ese es el misterio. Le pregunta: ¿y quién era el asesino? Dice: el cocinero. Dice: ¿pero tú te quedaste hasta el final de la película? Dice: no, tenía mucha prisa, tenía que salir. ¿Y no te quedas hasta el final y te atreves todavía a opinar? Es lo que parecía que era el cocinero, pero para nada. Eso justamente era el chiste de la película. Obviamente que estaría fuera de lugar y ridículo que dé una opinión si no ve la película completa. Y nosotros realmente no vemos la película completa. Hay veces en casos personales de nuestras vidas, ¿cuántas veces nos sucede que algo que calificamos, pero absolutamente de malo que nos sucedió, de negativo, y después vemos lo típico, ¿no? Que uno se perdió el avión y tenía que llegar algo importantísimo, urgente, y después se entera que hubo un atentado en ese avión. Primero lo vio como algo absolutamente negativo, y después se dio cuenta que eso que vio negativo, ya viendo un poquito más amplio el panorama, descubre que es positivo. Y a cualquiera, yo creo que nos sucedió en un seminario. A mí personalmente recuerdo cuando era estudiante en Israel, una vez era un viernes, fui a hacer unas compras y tenía que regresar a la colonia donde dormía y estudiaba, y llegué a la parada de camión, que era en ese horario, después del mediodía, un viernes, se tardaban mucho en llegar los camiones. Y yo dije: gracias a Dios de que ahí estaba en la parada y que lo iba a alcanzar y no esperarme 40 minutos más. Estoy en la cola, sube una persona antes que yo, el último, y el conductor me cierra la puerta en la cara, prácticamente. De veras me dio muchísimo coraje. Y bueno, un detalle insignificante, pero de veras me molestó. Ya esperé al otro, el mismo recorrido, estoy llegando a un lugar en Israel, en Jerusalén, se llama Monte Herzl, y veo una de las escenas más terroríficas que vi en mi vida. Ese camión prácticamente era un esqueleto, sangre en la calle, ambulancias. Fue uno de los atentados más fuertes que hubo, que prácticamente no hubo quien salió ileso, entre muertos y heridos.
fueron 40 minutos después donde me doy cuenta que algo que consideré me pasó negativo y que fue muy positivo. Me refiero como a cualquiera nos puede suceder, pero no siempre vemos el final. Lo digo nada más como un ejemplo. Dice, en primer lugar no vemos la película completa y es ridículo hacer el papel de jueces y sentenciar y dictaminar sin tener la seguridad. Está totalmente fuera de lugar. Como dije, por justicia, por lógica. Sabemos que hay antes, después, la relación, el objetivo a veces de la vida, nuestra función. ¿Por qué? A veces el sufrimiento, que nosotros lo llamamos sufrimiento, en esta dimensión puede ser muy negativo, en una dimensión de eternidad, de repente lo vimos que en relación fue muy poquito y muy corto, y si eso ayudó a purificar, no quiero entrar en el rollo profundamente, ¿no? Pero vamos a suponer como hipotéticamente, si para toda la eternidad eso me dio un beneficio, entonces toma otra visión, otro parámetro totalmente de medirlo entre bueno y malo. Aquí lo llamaba malo y puede ser que eso lo vea realmente de otra manera que fue, bueno, y la proporción se compara como cuando vemos que el Sol avanzó y vimos 10 centímetros de sombra, ¿no? Se fue corriendo y nos dio 10 centímetros, para esos 10 centímetros recorrió miles de kilómetros. Me refiero, no hay proporción. Lo que nosotros, también en esta vida contra la eternidad, eso que nosotros vemos un detalle pequeño o un suceso, no hay proporción en la relación de esas cosas. Entonces tenemos que ser suficientemente, como dije, inteligentes y ubicados para saber quiénes somos y nuestra limitación. No podemos pretender entender algo de otra dimensión o de otro nivel cuando hablamos de creador y creación. ¿Saben la distancia que hay, la diferencia que hay? Es simplemente el ejemplo que si yo, un sastre que hizo un traje, que el traje pretenda entenderlo al sastre, ¿cabería eso? Y si es el creador, bueno, no el creador de la nada, en menor nivel. Sin embargo, si yo soy el creador del traje, ¿cómo el traje me va a entender? ¿Y por qué si pretendemos entender nosotros a nuestro creador? Que no se compara el traje y al sastre. Porque, como dije, el sastre nada más lo ordenó, lo cosió, pero no lo hizo de la nada. Y siempre lo digo un ejemplo, pero que es tan real. Tomemos, por ejemplo, si alguien tiene, no sé, un animal en su casa, y lo observa como un perrito o el animal que quiera, y lo observa constantemente que está sentado frente a la computadora, es un arquitecto y haciendo ahí los planes arquitectónicos. Digamos que podría comunicarse, tanto verlo, observar lo que está ahí frente a la computadora, digamos que el perro podría hablar y se comunica y le pregunta, a ver, ¿me puedes explicar qué estás haciendo ahí tantas horas? Y le trata de explicar, mira, estas líneas son las medidas para un plano, voy a construir un edificio, etc. Obviamente, el perro no lo va a entender. Vuelve a preguntarle, le vuelve a responder. Llega un momento que llega a la conclusión, dice el perro, son tonterías. Digo, no tiene sentido. Como no lo entendió, entonces no tiene ningún sentido. ¿Sería justa esa conclusión? Obviamente que no. Y cabería explicarle al perro, oye, entiende que tú no tienes el intelecto y no tienes la capacidad del ser humano para poder entenderme. No lo va a entender tampoco eso. Simplemente dice, a mi alcance, esto no tiene sentido, entonces esto no lo entiendo, entonces no tiene sentido. Y todo eso, no hay quien pueda discutir que realmente puede tener mucho sentido lo que es el ser humano y no por eso el animal lo va a entender. ¿Estamos de acuerdo en eso o hay alguien que no está de acuerdo? Okay. Si eso lo aceptamos, ¿por qué no hacemos un análisis muy lógico? La diferencia del humano al animal no es tan grande porque somos dos creaciones creadas por un tercero. Nada más que una creación intelectualmente, espiritualmente superior, porque si vamos físicamente, de veras que el animal nos gana en todo, ¿eh? En fuerza, en velocidad, en desarrollo, nace un animal, no necesita, sale caminando, si no necesita partera y no necesita cuidados especiales, tiene mucho más, físicamente, sí, son mejor que nosotros. Entonces les ganamos en el intelecto, y por el hecho que somos superiores intelectualmente,
la creación inferior nunca podría entender a la superior, aunque tenga mucho sentido lo que haga. Nos enojaríamos muchísimo, igual estoy hablando hipotéticamente, si el perro llegaría a la conclusión que son tonterías lo que haga, mientras estoy haciendo algo muy creativo y muy inteligente. ¿Estamos de acuerdo? En eso yo creo que no hay discusión. Entonces, ¿por qué no, así tan lógico y sencillo, no podemos entender de que menos yo podría entender al Creador, a Dios que me creó, que no es la misma diferencia de una creación superior a otra inferior? Aquí es creador y creación, como dije, fabricante y camisa, pero no hay proporción de la distancia. Entonces yo puedo tratar de entenderlo, tenemos obligación de hacerlo, usar nuestra razón y nuestra lógica, para eso Dios nos las dio, y tenemos que esforzarnos a entender todo lo que está a nuestro alcance. Mis respetos a la ciencia, a la investigación, tenemos que hacer eso, pero la diferencia es llegar a un punto cuando no lo entendí y sentenciar y decir, entonces, como yo no lo entendí, entonces está mal o no tiene ningún sentido, no puede tener ningún sentido porque yo no lo entendí. Por eso los grandes filósofos, como el famoso dicho, ¿no? Cuando más profundizo, recién sé que no sé nada. Dice, el verdadero persona inteligente entiende que las cosas tienen más profundidad y que no por no entenderla no tenga un sentido. Entonces, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. No estoy diciendo yo soy el primero que en todo trato de investigar, de razonar, de analizar, de profundizar y de cuestionar todo lo que hay a mi alrededor, y no es la excepción la religión. También la cuestiono y quiero entender el porqué, investigo y el fundamento, y si tiene sentido. Eso estoy de acuerdo totalmente, pero de ahí yo estoy diciendo de vuelta por lógica. Llegar y decir, como no entendí, entonces seguro que está mal y a sentenciar, eso no tenemos derecho racional, lógico. ¿Alguien no está de acuerdo con este argumento? No, de verdad, te pregunto con toda la confianza, porque estoy hablando de la lógica del argumento. Y si no estaría de acuerdo, tendría que estar de acuerdo de que tiene derecho el animal a decir que no tiene sentido lo que hacemos, porque no lo entendió, por lo menos.